Mexicano de Electricistas. Segunda Conferencia Nacional. 24 y 25 de agosto. Momentos estelares. Compañero periodista intelectual Gilberto López y Rivas, quien ha sido invitado especialmente a esta segunda conferencia nacional de la nueva Central de Trabajadores para conocer su opinión acerca de cómo se están presentando las cosas en este momento histórico que estamos viviendo. Entonces, adelante, compañero Gilberto, estás en el uso de la palabra. Un saludo combativo a la nueva Central de Trabajadores en esta conferencia, particularmente al Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, Humberto, que siempre, esta es la casa del trabajo y espero que sea la casa del trabajo contra el capital. Claro que sí. Se me ha pedido que podamos analizar, y ustedes lo van a hacer en sus mesas de trabajo, cómo vemos algunos analistas que hemos estado acompañando el proceso, particularmente del Consejo Indígena de Gobierno, y la pretensión que tuvimos de que en la boleta electoral estuviera la compañera Marichuy, cómo vemos las nuevas perspectivas que se abren después del 1 de julio. Y les quiero decir que estamos profundamente preocupados desde la noche misma en que se dio esta elección sui generis en la historia del país, porque todos los mensajes del gobierno próximo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ven dirigidos hacia una perspectiva en la que no vemos un cambio del modelo neoliberal. Desde la noche misma de esa transición prácticamente aterciopelada que correspondía a un cantón suizo o a un lugar absolutamente democrático, lo que hemos observado a lo largo de estos ya casi 2 meses de declaraciones sobre las pretensiones del nuevo gobierno en lo que corresponde a la cuestión de los pueblos indígenas, es casi una declaración de guerra para estos pueblos. ¿Cómo podemos nosotros entender que lo primero que se dice es que no va a haber ningún tipo de expropiaciones, el capital puede estar tranquilo, se van a respetar los contratos y sobre todo esta persistencia en los megaproyectos que, como he estado yo analizando en los artículos, incluso el día de hoy publico un artículo sobre lo que yo llamo el neoindigenismo, esto es la política del Estado para con los pueblos indígenas. ¿Cómo puede estarse proponiendo proyectos como el del Istmo de Tehuantepec, el Tren Bala en Yucatán, la apertura de las zonas económicas y lo que Romo califica como el paraíso de las inversiones, México como el paraíso de las inversiones? Ya hemos visto lo que ha sido México como el paraíso de las inversiones durante todos estos años. Cuando durante estos 2 meses se ha hablado, como ya lo dijo el compañero del sindicato mexicano, el Sindicato Mexicano de Telefonistas, sobre echar atrás las reformas neoliberales correspondientes a la cuestión laboral. La primera reforma que hizo Peña Nieto fue la reforma laboral. No hemos escuchado absolutamente nada, ha habido decenas de reuniones con los empresarios y, como se dijo aquí ya, ni una sola con un sindicato, con una central, con trabajadores. No se ha hecho referencia para nada a todas las reformas estructurales
empezando en lo que toca a los pueblos indígenas, la contrarreforma del artículo 27 constitucional que puso en venta las tierras ejidales y comunales. Por el contrario, se ha hablado sobre que la minería va a seguir, que los megaproyectos van a seguir, que las carreteras van a seguir. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, yo recordaba en un artículo periodístico que este proyecto existía ya desde la época en que se firmó en 1859 el Tratado Magleino-Campo, en la que el gobierno de Juárez, lo tenemos que aceptar, en 1859, daba la concesión del Istmo de Tehuantepec y habría también la concesión de líneas ferrocarrileras que iban de Guaymas y de otros puertos del Golfo hacia la frontera con los Estados Unidos. Y en el primer encuentro con el equipo de Trump, lo que Andrés Manuel declara es que él quiere este proyecto particularmente para que Estados Unidos pueda llevar sus mercancías por el Istmo de Tehuantepec de la costa este a la costa oeste o viceversa. ¿No le habrán dicho sus asesores que ya, por ejemplo, partes del Tratado Magleino-Campo ya los gobiernos neoliberales ya lo cumplieron? Por ejemplo, estas concesiones de las rutas de ferrocarril ya existen, están en manos de una empresa estadounidense. Hay 4.500 kilómetros en manos de la Kansas Southern de México, SIC de México. Esto es, ya los estadounidenses ya controlan y las líneas del ferrocarril, una de ellas va de Kansas, se le llama la ruta Kansas-Shanghái, porque va precisamente al puerto Lázaro Cárdenas, que es el puerto más profundo en calado, o sea, casi 80 metros de calado, y por lo tanto especial para los barcos con contenedores. Por eso el puerto de Lázaro Cárdenas es tan apetecido por toda la delincuencia del crimen organizado y por eso las guerras en Michoacán, porque es una ruta particularmente estratégica para los estadounidenses. Cuando estuvimos en la comisión de mediación, en el momento en que entre la CENTE y el gobierno federal, en el momento en que estalló el enviado del gobierno, fue precisamente cuando los profesores bloquearon la ruta ferrocarrilera del Kansas-Shanghái. Ahí estalló y dijo este plecaro representante, dijo, pues si quieren que al país se lo lleve la chingada, que se lo lleve la chingada. ¿Por qué? Porque les habían bloqueado la ruta de los grandes contenedores que van de Kansas a Lázaro Cárdenas y de ahí a China. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿a quién va a beneficiar? Lo que quieren hacer es el viejo sueño de tener un canal seco para contenedores, o sea, y dice Andrés Manuel que va a beneficiar a los pueblos indígenas. Pues sí va a beneficiar, porque lo que van a ver es un tren rápido que cruza lleno de contenedores. Ese es el gran beneficio que van a tener los pueblos indígenas en estos territorios, ¿verdad? El proyecto turístico de Tehuantepec, de Yucatán, que ahora lo ampliaron para otros estados, ¿en qué va a beneficiar a los pueblos indígenas? Es decir, ¿qué caso tiene meter un tren de alta velocidad, con lo que significan los trenes de alta velocidad para toda la expansión territorial de donde va, todo lo que hace, todo el daño ecológico, social que causan este tipo de megaproyectos? Entonces estamos totalmente convencidos de que el nuevo gobierno lo que va a traer es un poco más de lo mismo. Y con todo respeto para los 31 millones de personas que votaron por él, por el nuevo presidente, yo les digo que una central como en la que ustedes están, requiere de una independencia
total de lo que viene, del nuevo gobierno que viene. Una autonomía crítica permanente de todas las acciones. No podemos esperar nada de quien se está apoyando en los poderosos. Su jefe de gabinete es un multimillonario. Uno de estos proyectos que es el sembrar un millón de árboles en la Lacandona, ¿de dónde va a salir? Pues de la empresa del señor Romo. O sea, no hay conflicto de intereses. Esta es la lucha contra la corrupción. En el gabinete, ¿quién está a cargo de la próxima Secretaría de Educación? Pues el funcionario que, traicionando el diálogo y las formas del diálogo, preparó una emboscada contra la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Esteban Moctezuma. Y así podemos ir analizando los miembros del gabinete y realmente no encontramos ahí ningún proyecto, como llaman las personas que están ligadas a su entorno, posneoliberal. Para nada encontramos eso. Lo que vemos es un proyecto neoliberal en marcha, pero con una diferencia sobre los otros comparado con los otros gobiernos neoliberales, que ahora va a tener un apoyo social y político de 31 millones de personas que votaron por ese nuevo gobierno. Esto es lo que en términos de este político, ideólogo, filósofo Gramsci llamaba una reconfiguración de la hegemonía. La dominación capitalista necesita cambios y entonces hay que cambiar todo para que todo siga igual. Y esto es lo que se llama el gatopardismo en cuestiones de política, que cambie todo para que todo siga lo mismo. Esto es lo que estamos vislumbrando del próximo gobierno. Cada día que pasa hay una declaración más. Ayer se volvió a declarar México como el paraíso de las inversiones. Y hasta así está haciendo todos los días declaraciones. No vemos, por ejemplo, que se hable sobre una comisión de la verdad sobre los grandes crímenes de Estado. Vamos a cumplir 50 años del crimen del 68, donde nos tocó estar en la Plaza de las Tres Culturas, y no se habla nada sobre crear comisiones de los crímenes de Estado, el del 68, el de 71 aquí en San Cosme, Aguas Blancas, Acteal, nada de eso se habla. No se habla de echar para atrás las reformas estructurales que tengan que ver con la energética, porque claro, se van a respetar los contratos. Entonces, ¿cómo? Si no fue Andrés Manuel el que dijo que iba a estar en contra de las reformas en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, con la energía de Pemex, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que desde la posición en la que estamos nosotros, o sea, la defensa de los territorios y de los pueblos indígenas, vemos con profunda preocupación que a escasos meses de que tome posesión, cada día que pasa va dejando la sensación de que el nuevo presidente de la República está viendo solo arriba y solo a los grupos empresariales y esto también es bastante preocupante, en la reunión que hubo con los enviados del señor Trump, los intereses de los Estados Unidos en un país como nuestro, que se volvió prácticamente una neocolonia de los Estados Unidos durante todos estos años. Pueden pensar ustedes que nosotros somos hipercríticos y de hecho nos hemos valido pues muchísimos epítetos, por no decir descalificaciones a la manera como se hacen en México, porque nos consideran como críticos incómodos, que no damos los beneficios de la duda. Pero miren ustedes, los trabajadores no le podemos dar los beneficios de la duda al capital. Los representantes de los pueblos indígenas no le pueden dar el beneficio de la duda a quien propone como
primera medida, recrear el viejo indigenismo de los años 40, 50, 60, 70, como ahora que se quiere crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indios, que no es más que una recreación del Instituto Nacional Indigenista. En la Escuela de Antropología donde yo me eduqué, le llamábamos al Instituto Nacional Indigenista el Ministerio de las Colonias Internas. Esa es la nueva propuesta para los pueblos indígenas, que haya 132 representantes regionales en toda la República, en donde estén presentes, dice Adelfo Regino, el nuevo titular que será de este instituto, los representantes de cada etnia. ¿Saben cómo se llamaba eso en la colonia? Los que eran los delegados de la corona en la república, en las repúblicas de indios, se llamaban caciques. Entonces hay la propuesta en términos de lo que va a ser supuestamente la atención a los pueblos indígenas de la nueva creación de viejos cacicazgos. Es decir, es una vieja propuesta que viene desde la colonia. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿va a ir el representante de este Instituto Nacional de los Pueblos Indios a cada región con fondos económicos, con inversión? ¿Va a acatar las disposiciones de las asambleas de los pueblos, de las comunidades, de sus procesos autonómicos? ¿Va a estar en contra de la recolonización que hemos estado sufriendo, en contra de las compañías mineras, en contra de la Coca-Cola que se roba el agua, en contra del crimen organizado, que es otra de las formas de recolonización de los territorios? Porque, compañeros, compañeras, el crimen organizado es el otro brazo armado de estos grupos políticos, de esta oligarquía mexicana. Ellos tienen el brazo armado legal, que son el ejército, las policías, la marina, y el otro brazo armado, que es el crimen organizado, que va a estar actuando como ha actuado en Colombia durante todas estas décadas, como grupos ilegales que van en contra de todos los que resisten a estos proyectos de muerte. Entonces, compañeras y compañeras trabajadoras, yo la posición que me parece la más adecuada, y sé que ustedes se van a inclinar por eso, es la posición de una crítica desde ya y hacia el futuro para todas estas medidas que están viendo solo los intereses del capital y no de los trabajadores, solo los intereses de las transnacionales y no de los pueblos indígenas, solo los intereses de los poderosos y no de la gente de abajo. ¿A dónde van a quedar todas estas esperanzas de los que votaron por Andrés Manuel si nuevamente se da una reconversión y el mismo lenguaje estructural económico de lo que son las transnacionales, de lo que es la presencia de estos megaproyectos, de lo que es todo este lenguaje que ellos tienen para el futuro gobierno? ¿A dónde van a quedar esas esperanzas? ¿Otra vez en el fracaso? ¿Otra vez en lo que ha sido el desacierto de la pasividad política? No, como se dijo aquí, hay que estar ya en la calle, hay que estar ya en la organización. Nos toca organizarnos, porque lo que viene no va a ser muy distinto a lo que hemos visto. Lo que viene son solo puros cambios cosméticos, son puros cambios, y por eso pues el sub Moisés y el sub Galeano han dicho la mismo dueño de la finca, pero con distintos capataces. Esta alegoría, esta metáfora de que la finca es el capitalismo, que va a seguir igual, pero con distintos gobernantes, es una realidad que va a confirmarse en los próximos meses. Por eso yo deseo que todas sus deliberaciones, todo su trabajo se profundice en cuanto al análisis de cómo los trabajadores y trabajadoras organizadas pueden ir hacia esta
nueva ofensiva, hacia esta nueva reconfiguración de la hegemonía burguesa contra los trabajadores. ¡Que viva la nueva Central de Trabajadores! Radio.